Nuria Martínez Cano y os voy a acompañar en este tercer vídeo que se titula Retos pastorales para una iglesia sinodal. En el vídeo anterior proponíamos, desde la experiencia de décadas de trabajo de teólogas y mujeres comprometidas en la iglesia, una serie de retos que iban encaminados a reconstruir y rearticular la vida de la iglesia para configurar una comunidad católica, ecológica, integral, esto es, una comunidad equilibrada que viva la inclusión de las mujeres y hombres como motor de la experiencia creyente. Los retos eclesiales que proponen estas mujeres católicas son un esfuerzo en cambiar la mirada antropológica hacia las mujeres, desprendiéndonos de las ideas patriarcales de que las mujeres obtienen su vocación en la maternidad o en la virginidad. La renovación de la antropología cristiana reconoce a las mujeres una vocación recibida de Dios a través de Cristo en términos integrales del ser humano y no solo corporales. El segundo reto eclesial es el reto de la praxis de la participación equilibrada y equitativa, atendiendo a la vocación de cada uno y cada una y no en función de su sexo. El reto de la participación se concreta en una praxis del cariño, valorando la vida de las mujeres, visibilizando explícitamente su participación y la propiciación de espacios de diálogo donde nos digamos con parresía nuestros dolores para despertar la empatía del hermano o hermana y mejorar los ambientes eclesiales en los que vivimos. Otro reto es el diseño y reorganización de las labores eclesiales de la Iglesia en función de los carismas, las vocaciones y no en función de nuestro sexo. La desclericalización de la Iglesia pasa por una reorganización de los órganos de coordinación y gobierno, una revisión de los ministerios laicales y ordenado y un decrecimiento consciente y humilde de los espacios y tiempos de unos en beneficio de otras. Por último, nombrábamos como reto la renovación litúrgica más profunda y más vivencial, más creativa y más adaptada a los lenguajes de esta época y menos estática, incorporando las propuestas litúrgicas que están haciendo las mujeres. En este tercer vídeo vamos a utilizar el método pastoral ver, juzgar, actuar para analizar cuáles son los retos pastorales que la Iglesia debe abordar en este siglo, el siglo de las mujeres. La primera cuestión, cuando hablamos de acciones pastorales, es la pregunta sobre a qué mundo nos enfrentamos, dónde están las mujeres en él y cuáles son sus grietas. Como ya hemos descrito en otros vídeos, nuestro mundo es desigual no solo económicamente, sino desigual en la situación de hombres y mujeres. Nuestro camino parte indudablemente de la toma de posición de la Iglesia frente a la feminización de la pobreza. Este fenómeno, el de la feminización de la pobreza, ha seguido ampliándose y separando a los hombres de las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza en este último decenio. No solo es pobreza económica, sino que recorre las distintas facetas de la vida, incluida la religiosa. La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con $1 o menos al día son mujeres. En todo el mundo las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan los hombres. Las mujeres viven en la pobreza y se ven privadas del acceso a los recursos de importancia crítica, como los préstamos, la tierra y la herencia. Sus necesidades en materia de atención a la salud y nutrición no son prioritarias normalmente y carecen de acceso adecuado a la educación y a servicios de apoyo, y su participación en la adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es mínimo. La plataforma de acción aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, identificó como una de las 12 preocupaciones más importantes de erradicar en el siglo XXI la pobreza de las mujeres. Entre las conclusiones convenidas en esta conferencia se recomendó adoptar medidas encaminadas a diseñar políticas que garantizaran que todas las mujeres tuvieran una protección económica y social adecuada durante los periodos de desempleo, enfermedad, maternidad, gestación,
viudez, discapacidad y vejez, y que las mujeres y los hombres y la sociedad compartieran las responsabilidades del cuidado de los niños y de las personas a su cargo. Los hogares encabezados por mujeres son más pobres, pues, primero, tienen un mayor número de personas a su cargo, es decir, una mayor proporción de personas que no trabajan, niños o ancianos. En segundo lugar, son hogares que por definición reciben su sostén principal de la mujer, cuyo ingreso medio es inferior a la del hombre y tienen menos oportunidades de acceso a empleos más lucrativos y a recursos de producción, tales como la tierra, el crédito o la tecnología. No obstante, también se ha detectado que cuando la mujer tiene un trabajo bien remunerado, es más probable que utilice una proporción de sus ingresos para el bienestar de sus hijos e hijas, educación, nutrición, etc., mayor que la que destinan normalmente los varones. Todas estas dimensiones del empobrecimiento de las condiciones de vida de las mujeres tienen debajo lo que Elizabeth Shures Fiorenza llama quiriarcado, la continua relegación de lo femenino a segundo plano, en una predominancia del poder masculino sobre la realidad globalizada. El quiriarcado, que viene de la palabra kyrios en griego, que significa señor, es el dominio del señor. Explica la noción del patriarcado en la actualidad, en un contexto mundial, posmoderno y plural. El poder no va asociado solo con lo masculino, sino que está relacionado con la economía, la sociedad, la geografía, la etnia y la persona, en este caso el sexo de la persona. No sufre la misma opresión una mujer blanca que vive en Europa y es de clase alta que una mujer africana empobrecida que vive en África. Igual sucede con los hombres en esta escala de dominio. Puede entonces haber mujeres que sometan a dominio a varones con menos recursos en las distintas categorías que antes hemos mencionado, economía, geografía, sexo, etc. Pero lo que sí sucede siempre es que en iguales condiciones el hombre permanece siempre en un umbral superior de poder que la mujer, y conforme el poder va aumentando, el número de mujeres que lo ejercen disminuye exponencialmente. Teniendo este retrato de nuestro mundo globalizado, podemos afirmar que la propuesta cristiana sigue siendo contracultural hoy más que nunca. Jesucristo, a través de su Iglesia en salida, ofrece una alternativa a la violencia de las estructuras sociales patriarcales y capitalistas, que someten a millones de seres humanos a la pobreza y la exclusión. Esta alternativa tiene en cuenta dos certezas que están en íntima relación con el encuentro con Jesucristo. La primera certeza es que el encuentro con Jesús el Cristo parte de la experiencia de dolor de los pobres y marginados, tanto en el tiempo de Jesús como en la actualidad. La Iglesia puede acompañar a las mujeres en su proceso de dignificación, cuando comienzan a preguntarse por sus vivencias. ¿Qué experiencias de dolor me están marcando? ¿Cómo puedo desbloquear los procesos de debilitamiento y empobrecimiento? ¿En qué luchas me acompaña Dios y me conforta para que mi vida tenga dignidad y sentido? Desde esta experiencia de sentirse querida por Dios, ¿qué supone ello en mi presente y en mi futuro? Desde este análisis vital, las mujeres pueden incorporar a sus búsquedas una serie de estrategias vitales para la supervivencia. La Iglesia puede acompañar estos procesos, ayudando a las mujeres a que inicien reflexiones que pueden cambiar sus vidas y también tomar decisiones y apoyarlas, favoreciendo el cambio y la estabilidad de sus sufrimientos. La confianza en Jesucristo como motor de resiliencia permite a las mujeres empobrecidas situarse en una posición de lucha contra los prejuicios sociales. La mujer sirofenicia, que podemos encontrar en Marcos 7 del 24 al 30, reivindica su espacio en el reino de Dios. Se sitúa frente a Jesús como receptora de la buena noticia. Le interpela, le vindica una respuesta, una forma de posicionarse frente a las mujeres y a los últimos de los últimos,
con los que no se cuenta. Jesús responde a su demanda, la incorpora, la conforta y favorece su encuentro sanador y salvador. Genera una dinámica de autorrespeto y autonomía. La Iglesia puede acompañar y propiciar estos procesos para que ellas tomen las riendas de su vida y luchen contra las injusticias que las oprimen. La segunda certeza es que las mujeres son fuente de experiencia religiosa, fresca y renovadora. Desde las experiencias de sufrimiento de las mujeres, desde la introspección y el descubrimiento interior, desde la resolución de los problemas de familia, trabajo, cuidado, reconocimiento social, las mujeres generan creativamente caminos crísticos de liberación. Jesucristo las hace las primeras depositarias de la resurrección, como podemos leer en Marcos 16, del 1 al 8, y las manda a anunciar a un mundo diferente, en el que las relaciones entrañables con los demás transformen definitivamente un mundo global basado en la lucha del poder y de la potencia económica y armamentística. Las mujeres empobrecidas pueden fijarse en modelos de autonomía como el que nos narra la mujer con flujos de sangre, que se encuentra en Lucas 5 del 24 al 34. Empoderándose, toma la iniciativa hacia Jesús y le toca, y de esta forma es reincorporada por éste a la comunidad religiosa y a la sociedad. De esta manera, la voz de las mujeres que viven en la pobreza puede proponer una cristología enriquecedora para las mujeres, donde se sienten, primero, acogidas por Jesucristo y segundo, identificadas con la propuesta del reino de Dios, así como discípulas y transmisoras de la justicia de Dios en su propia vida. Esa justicia de Dios la aplican en su entorno y generan procesos que mejoran las sociedades que habitan. Jesús las empodera, las hace dignas de habitar esta tierra y de mejorarla, así como mejorar las condiciones de vida suyas y las de sus familias. Con Jesús descubren que Dios camina con ellas sin abandonarlas. El Dios de Jesús, que las ama especialmente, que las elige a ellas como verdaderas hijas, asoma bajo una realidad compleja que adquiere múltiples matices, pese a las trabas sociales, reconfortando y apoyando la vida de muchas mujeres que quieren salir de situaciones difíciles, como son las de la pobreza. Lo hace a través de la Iglesia, una Iglesia en salida, que quiere trabajar por la vitalidad de estas mujeres en cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, como dice la Gaudium et Spes 3. Por tanto, es labor de la Iglesia abrir espacios de salvación para estas mujeres al estilo de Jesucristo. Es nuestra labor acompañarlas en la renovación de sus vidas, ayudarlas a restaurarlas, mejorarlas y transformarlas. De esta manera las libera para sí mismas y las redime para la sociedad. Nos urge, pues, dar respuesta a las miles de situaciones con las que nuestra cultura globalizada somete a las mujeres que viven en la pobreza. Algunos retos pastorales que debe afrontar la Iglesia para acompañar y empoderar a las mujeres pueden ser: el primero, la acogida en la necesidad. La Iglesia debe ser lugar de acogida para la perseguida, violentada o violada, divorciada, abandonada, engañada o simplemente ignorada. Acoger a las mujeres de las fronteras sociales es acoger a las familias y a otros colectivos desfavorecidos. El trabajo en los márgenes es fundamental. Nuestra preocupación no debe ser dar consejos morales o juzgar las vidas desde criterios moralistas o canonistas, o utilizar expresiones o tonos paternalistas que las convierten a las mujeres en menores de edad. Nuestro cometido es más bien preguntar qué necesitan de nosotros, desde una espiritualidad proactiva, y dejar que ellas marquen su propio camino, no en soledad, sino arropadas por la Iglesia que se preocupa por ellas. Para la acogida tenemos espacios adecuados. Las parroquias son las principales posibles receptoras, así como otros lugares eclesiales que deberían estar preparados para acoger sin preguntar,
como el buen samaritano. También son muchos los cristianos y cristianas que desearían dedicar algo de su tiempo a dignificar la vida de las mujeres. La Iglesia debe propiciar este encuentro liberador con los recursos materiales y personales que posee. El segundo reto es combatir las estrategias capitalistas del empobrecimiento. La lacra de la pobreza aumenta constantemente cuando hay diferencias en la participación y protección social, en las relaciones personales, sociales y de pareja, en los liderazgos y en las dinámicas grupales. La Iglesia debe ser promotora de igualdad, incluso en la opción preferencial por las mujeres empobrecidas, pues es la voluntad de Cristo que se atienda primero al que más lo necesita. La lucha contra la pobreza es la lucha del reino de Dios, pues es la lucha por la inclusión, por dotar a este mundo de la misericordia de Dios. En esta cuestión hay muchas herramientas que pueden servirnos para detener, en la medida de nuestras posibilidades, las estrategias capitalistas y patriarcales de mantener un mundo desigual. Son muchas y no puedo explicarlas todas en este vídeo, pero pueden ser pequeñas acciones como modificar la economía familiar para reducir el consumo y la contaminación ecológica, hasta colaborar con entidades y ONGs de desarrollo que promueven estos valores, saber dónde invierto el dinero, practicar la generosidad con otras y la mirada justa sobre las cosas, descentrándome de mí mismo o de mí misma, tener en cuenta las necesidades de las mujeres y dejarles paso, colaborar con ellas cuando necesiten apoyo o alguna infraestructura. También promover en los trabajos una justa colaboración, así como defender a las compañeras cuando cobren menos o se las amenace con despedirlas por un posible embarazo. Si tenemos empleadas, tratarlas justamente y pagarlas con sueldos en igualdad a los compañeros. Algunas son acciones sencillas, otras requieren más tiempo y esfuerzo. Cada cristiano o cristiana debe elegir dónde va a ejercer su santidad, como indica Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate 16 y 17. La cuestión es ser consciente de que favorecer la vida de las mujeres es trabajar por un reino de Dios más real en este mundo. El tercer reto es el diálogo en las diferencias. Al igual que en el título de este curso, las mujeres no somos todas iguales. Tenemos personalidades diferentes, historias personales diversas que nos han hecho tomar decisiones diversas. A veces parece que en la Iglesia, cuando hablamos de la mujer, solo hablamos de una y todas somos iguales. Y si no somos madres, somos vírgenes. Este estereotipo no es real, pues procedemos de lugares diferentes y nuestra historia, nuestra geografía, etnia y estrato social nos hace ser de una manera o de otra. No somos todas María, pero tampoco somos todas Eva. Cuando hablamos de las mujeres debemos pasar de la homogeneidad a la diversidad, favorecer los diálogos con los diferentes, entendiendo que la Iglesia está formada también de singularidades que acogen a otras singularidades. La diversidad de experiencias de las mujeres nos recuerda que la riqueza de la Iglesia de Cristo está en la inclusión del diferente y no en la homogenización de la comunidad. Cuanto más diversas y diversos seamos, más nos acercamos a la experiencia de las primeras comunidades. Es importante reeducarnos en la idea de que la diferencia ayuda a comprender y amar al otro con todo nuestro ser. En el caso de las mujeres es importante evitar estereotipos generalizantes sobre la santidad de la mujer o los comportamientos de la mujer. Este tipo de generalizaciones coartan la libertad de las mujeres y producen una sensación de que todas somos iguales. El tercer reto es la lucha contra el machismo. El machismo es un sistema cultural que somete a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría. Tiene dos armas principales para mantener el status quo del patriarcado: el abuso y la violencia. Nadie estamos libres de participar en este machismo, en nuestras expresiones, nuestros comportamientos y nuestras acciones. El machismo es antievangélico, pues la propuesta de Jesús es incorporar a las mujeres al discipulado de iguales como hace Jesús con María de Betania.
Por eso la Iglesia debe renunciar al abuso de las mujeres y combatirlo. ¿Qué es el abuso? El abuso es cualquier clase de comportamiento utilizado por una persona para controlar a otra a través del miedo y la intimidación. Este incluye el abuso emocional y psicológico, la violencia física y el ataque sexual. El abuso no está limitado solo a las mujeres, aunque según los estudios se da más frecuente en el abuso de un hombre sobre una mujer. Para evitar el machismo, la Iglesia puede apostar por un lenguaje inclusivo y una praxis eclesial igualitaria, para mostrarse como ejemplo de un modelo social donde todos valemos por igual. Esta es la primera clave para combatir el machismo, dar testimonio de igualdad. La segunda clave es ayudar a las mujeres a realizar procesos de empoderamiento dentro de su comunidad eclesial, pero también en los lugares donde ejercemos labores pastorales. Los retos del vídeo número 2 son ejemplo de cómo se puede apoyar a las mujeres dentro de la comunidad eclesial y empoderarlas. El empoderamiento se convierte en un factor fundamental en la vida de las personas. Empoderarse no significa querer quedarse con el poder, sino que en su significado primigenio, que proviene del habla inglesa, es descubrir de uno mismo la capacidad de hacer o decidir cosas, sin depender de otros y sin ser coartado por comportamientos machistas o abusivos. Se trata de dar a las mujeres el dominio sobre su vida, generar en ellas fuerza, capacidad y determinación. Cuando las mujeres están empoderadas, pueden exigir sus derechos, ejercer liderazgos, tener una independencia tanto económica como social, y suelen aprovechar oportunidades de educación y empleo para su desarrollo y el de sus familias. María de Betania se empodera a los pies de Jesús, pues ella decide que quiere ser discípula y no decide la sociedad por ella desde los roles de mujer. La Iglesia puede modificar su lenguaje cuando habla a las mujeres, superando imágenes ancladas en la victimización y la culpabilización, que son propias de la relación entre el dominado y el dominador, como nos dicen los estudios poscoloniales. Y así acompañar a las mujeres que recuperan las energías para ser protagonistas de su vida y exigir un espacio propio en este mundo. Ellas se convierten en actrices dinamizadoras de las economías locales y de sus familias y comunidades. De esta manera se superan los rasgos patriarcales como la racionalidad, la competitividad y la utilidad, rasgos que tradicionalmente se han adjudicado al mundo masculino, y se incorporan a la vida otros rasgos como la relacionalidad, la interdependencia, el cuidado y la gratuidad. Empoderando a las mujeres también empoderamos a los hombres, pues se produce una revolución de los cuidados, donde los valores evangélicos son compartidos por todas y todos, y no se distribuyen por razón de sexo como hace el patriarcado, sino que los hombres pueden disfrutar de las labores de cuidado y de cariño, y las mujeres pueden tomar decisiones y decidir sobre sus vidas. El quinto reto es la lucha contra la prostitución. Aunque en el vídeo 2 decíamos que la esclavitud se abolió legalmente a lo largo del siglo XIX, lo cierto es que todos sabemos que hoy hay esclavitud camuflada en distintas formas de explotación. La prostitución es una forma moderna de esclavitud de las mujeres, ya que el 99% de los que la ejercen son mujeres y mayoritariamente migradas, traficadas o tratadas. En realidad es un acto de violencia contra las mujeres y, en cuanto a tal, constituye una ofensa a la dignidad de la mujer y son una grave violación de los derechos humanos fundamentales. El número de mujeres que se prostituyen ha aumentado notablemente en el mundo por distintos y complejos motivos de orden económico, social y cultural. Está relacionado con el empobrecimiento femenino. A veces es el resultado de una violencia o abuso sexual continuado en la niñez. Otras veces son vendidas por familias para poder sobrevivir. Otras engañadas con falsas promesas de trabajo y dinero para sus familias.
y otras tratan de amortizar deudas excesivas que contrajeron. Acudir a la prostitución es más frecuente en la cultura masculina de lo que creemos. Los estudios nos dicen que el perfil del cliente de más de 40 años de edad está aumentando con perfiles más jóvenes de varones entre los 16 y los 24 años. Además, la búsqueda de este abuso del cuerpo de las mujeres, según las investigaciones, está más relacionada con el deseo de poder y dominio que con una satisfacción sexual. La Iglesia puede combatir proféticamente esta lacra social. En el primer encuentro internacional del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, centrado en la liberación de las mujeres de la calle, que se celebró en Roma en 2005, las conclusiones propusieron algunas estrategias muy útiles para luchar contra este subsistema opresor de las mujeres, que se ha convertido en el segundo negocio del mundo por encima del armamentístico. Por un lado, se puede apoyar a las mujeres migrantes y con fuertes cargas económicas. Ellas emigran para vivir y para ayudar a sus familias o comunidades. Ser justos en los contratos, visibilizar su trabajo, denunciar las irregularidades y atenderlas en su necesidad directamente o a través de una ONG o institución especializada son estrategias a tener en cuenta. Por otro lado, la conclusión número 8 de este documento pontificio dice que la Iglesia debe denunciar proféticamente las injusticias y la violencia perpetrada contra las mujeres, donde quiera que sea y en cualquier circunstancia que se presente. La Iglesia debe invitar también a los hombres y mujeres de buena voluntad a comprometerse a sostener la dignidad humana, eliminando la explotación sexual de las mujeres. Cada uno, desde nuestras posibilidades, debemos buscar la manera de hacer esta denuncia, ya sea educando a los hijos, o sea educando a otros o apoyando a los organismos correspondientes. Por último, se debe hablar de este tema, aunque sea difícil. Cuando los problemas se convierten en tabú, es muy difícil que nos podamos ayudar unos a otros. La estructura capitalista, que vende los cuerpos de las mujeres, utiliza los tabús a su favor, para mantener el status quo. El sexto reto es la lucha contra la violencia. La violencia contra las mujeres es un tema en el que a nadie le gusta pensar. Pero como éste existe en nuestras parroquias, en nuestras diócesis y vecindades, es necesario hacer un continuo esfuerzo de la Iglesia para combatir la violencia contra las mujeres. Esta violencia a veces se da en el entorno más cercano, el de la familia y los allegados. Es la primera violencia que reciben las mujeres. De esta se pasa a una violencia estructural del sistema patriarcal, que tiene como objetivo mantener el patriarcado globalizado del planeta. La violencia machista puede ser neutralizada con ayuda de la Iglesia en salida. Es deseable que la Iglesia ofrezca recursos tanto a las mujeres que son maltratadas como a los hombres que abusan de ellas. Ambos grupos necesitan de la fuerza y curación de Jesucristo. En realidad, la violencia en contra de cualquier persona es contraria al mensaje del Evangelio de Jesús, que dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero en este nuestro mundo la reciben especialmente las mujeres. Y cuando la violencia contra las mujeres es tolerada, ésta prepara el escenario para otros actos violentos en contra de otros grupos también. La violencia contra las mujeres repercute en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente deteriorando la familia, dificulta un crecimiento sano de los hijos e hijas y provoca un ciclo de violencia donde estos hijos reproducen comportamientos violentos en sus propias familias y estas hijas asumen el maltrato en sus relaciones de pareja, transmitiéndose la violencia de generación en generación. Los expertos nos dicen que la violencia es un comportamiento aprendido. También repercute en las relaciones sociales entre jóvenes y los comportamientos grupales donde se normaliza la violencia y el abuso hacia los miembros femeninos y sus cuerpos. Debemos atender a las mujeres que son víctimas de la violencia y que necesitan la ayuda de la Iglesia para escapar de su dolor y su sufrimiento. No podemos
ignorar estos acontecimientos y debemos hacer todo lo posible por localizar y acompañar estas situaciones en nuestros parroquianos y allegados. Este trabajo también requiere participación de todos y todas: párrocos, personas comprometidas en la parroquia, educadores, catequistas, que son a menudo los primeros receptores de las mujeres que están sufriendo violencia. También es nuestra labor atender a los victimarios, esto es, a los hombres que como agresores no saben cómo escaparse del ciclo de la violencia y que no comprenden cómo esto puede conseguirse. Nuestras comunidades y nuestras parroquias pueden ser un lugar seguro donde las mujeres agredidas y los hombres que agreden puedan solicitar ayuda. También es recomendable que las diócesis diseñen planes y tengan equipos trabajando en la lucha contra la violencia machista, pues esto repercute y facilita el trabajo de las parroquias, aportando recursos y formación. Las conferencias episcopales deben asumir la responsabilidad de denunciar las violencias que someten a las mujeres y hacerlo público y visible. Un séptimo reto es el apoyar y colaborar con congregaciones religiosas femeninas y otro tipo de instituciones católicas que desde hace 2 siglos han estado atendiendo a las necesidades de las mujeres, tanto las empobrecidas como las violentadas, y continúan haciéndolo desde los signos de los tiempos, descubriendo la importancia de sus carismas en los nuevos contextos sociales. Su labor es fundamental para el reino de Dios y para la transformación social. Por último, como último reto, es fundamental dedicar tiempo y recursos a la educación de las iglesias en materia de violencia machista. Nos mantiene en un estado de alerta y nos recuerda la actitud de Jesús frente a las mujeres: inclusión, empoderamiento y hermanamiento. El documento del Consejo Pontificio para la Pastoral de Inmigrantes e Itinerantes menciona en su punto 11 que los programas de formación para los agentes de pastoral son necesarios para desarrollar técnicas y estrategias con el objeto de luchar contra la violencia, la prostitución y el tráfico de mujeres. Todos los actores, clero y laicado de la Iglesia deben reeducarse en estas claves para ayudar a la prevención y reintegración de las víctimas. Aquellos cristianos que están en ámbitos pastorales educativos deben tratar estos temas con los estudiantes o personas que contactan con sus instituciones, pues con ello reeducan a una sociedad que no respeta la vida de las mujeres. Y también contribuyen a reducir la violencia en las generaciones futuras y acercarnos más al mundo que Jesús soñó. Se debe cuidar en estas situaciones el lenguaje. No se debe culpabilizar a las mujeres ni ser condescendiente con ellas. La víctima no puede ser culpada. Tampoco el que aprende debe aprender comportamientos que puenteen la autonomía de las mujeres. Se debe reconocer la violencia contra las mujeres en la parroquia y en los lugares pastorales de educación cristiana como un pecado. Se debe evitar enseñanzas que estén cargadas de cualquier tipo de estereotipo sexual. Debemos recordar que la educación siempre es una llave para la libertad. Bien, los retos eclesiales y pastorales que plantean las teólogas y cristianas comprometidas son medidas urgentes para nuestra Iglesia. De ellas depende en gran medida la conversión pastoral de la Iglesia y una reforma que nos haga más santos y más humanos y humanas. Las mujeres protagonistas del siglo XXI pueden conducirnos y si las dejamos nos pueden llevar a un mundo mejor y a una Iglesia más santa y menos pecadora.